con el pie derecho. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. El momento que ustedes vinieron aquí, el Señor les bendijo mucho más. Estén llenos de bendiciones. Queridos hermanos, esta noche tenemos un tema que nos va a dar un sacudón. Porque a mí al preparar ya me dio ese sacudón. Y bueno, esa es nuestra condición de humanos, pero Dios nos da esta oportunidad. Hoy de noche, queridos hermanos, el Señor nos tiene preparado un mensaje muy lindo y de mucha misericordia. Esta noche vamos a ver el tema, el pecado y sus consecuencias. Un tema que nos ayudará a hacernos una radiografía espiritual. Y por eso, hermanos, les invito en este momento a una pequeña oración para que iniciemos esta prédica con nuestro corazón y todo nuestro ser preparados para recibir este mensaje. Y por eso le vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros corazones para que nos hagas conscientes a todo lo que se refiere al pecado y a ofenderte, Señor. Ya lo decía Jesús en el Evangelio, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes se harán conscientes que somos pecadores. Que el Espíritu Santo de Dios venga hoy a llenar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros hogares y todo nuestro ser, para que esta noche la palabra del Señor sea esa semilla que caiga en tierra fértil y nosotros podamos dar los frutos que Él espera de nosotros. Queridos hermanos, amén. Para iniciar este tema, recordemos que cuando el Señor creó al hombre, lo creó con mucho amor, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó con un plan maravilloso de amor, un plan que nos lleva a su santa gloria, un plan que nos llena esta vida de muchas cosas lindas y que nosotros gocemos de ese amor con el que Él nos ha creado. Pero lamentablemente ese gran amor nosotros los hemos pagado con el pecado. Esa es la verdad, queridos hermanos, porque nosotros vivimos en este mundo donde nos rodean nuestros tres enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Esas tres cosas nos rodean, pero el Señor nos está desde arriba siempre viendo y bendiciendo. Nosotros solo tenemos que pedirle que se apiade de nosotros y que nos llene el Espíritu Santo para no seguir pecando, porque todos somos pecadores. En el Salmo 50 nos dice que desde el vientre somos nosotros pecadores, desde que nos concibió somos pecadores, y por eso tenemos esa tendencia a la naturaleza del pecado, a hacer el mal. Y por eso esta noche, mis queridos hermanos, vamos a hablar de este tema. ¿Pero qué es el pecado? Creo que cada uno tiene un concepto, una idea de lo que es el pecado. Etimológicamente, el pecado viene del latín que viene de la palabra peccatum, que significa transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Hermanos, transgresión nosotros oímos a diario en la vida diaria nuestra, en la calle, en los hogares, en los trabajos, la palabra transgresión. Porque los que manejan pueden ver, todos los días estamos transgrediendo la ley de tránsito.
no nos importa, no cumplimos, es una transgresión. Y más ustedes pueden ver la magnitud de lo que es transgredir los preceptos y la ley divina. Estamos haciéndonos, provocando y generando con esta transgresión, haciendo un daño a nosotros mismos y a muchas otras personas. Cuando transgredimos una ley, cuando transgredimos algo que está establecido para hacer el bien, hacemos daño, hacemos el mal. Queridos hermanos, que esta transgresión no sea parte de nuestra vida. Esta transgresión, que es una contravención, que no sea parte de nuestro diario vivir. Enseñemos a nuestros hijos a ser cumplidores de toda ley y mucho más de la ley divina. El pecado es todo lo malo. El pecado es todo lo que se aleja de lo correcto. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Dígale al hermano de al lado, el pecado nos aleja de Dios. Sí, queridos hermanos, grábense en esto. El pecado nos aleja del amor de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso y por eso es necesario que el Espíritu Santo nos llene de ese discernimiento, de esa conciencia, para que nosotros veamos lo que es el pecado, el impacto que tiene el pecado en nuestra vida y en nuestro alrededor. Pecar, lo más feo del pecado es romper nuestra relación con Dios. Lo más feo del pecado es que este pecado no nos permite gozar del amor de Dios. Vivir en pecado no es una vida. Vivir en pecado es un muerto en vida. El pecado nos hace experimentar peores cosas y si no nos arrepentimos, vamos de pecado en pecado en pecado y vamos cada vez alejándonos más y más y más de Dios. Para entender cómo inició este pecado y por qué vivimos en esta situación, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese árbol, se les abrirá a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también se lo comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos, a ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues entonces unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer
se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Este contestó: estuve desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Él respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como buenos cristianos católicos, desde pequeños nos enseñan este pasaje y entendemos a nuestra manera desde pequeños, ¿no? Pero en nuestro corazón queda que lo que hicieron no fue nada bueno y las consecuencias las estamos pagando hasta ahora en todos los seres humanos. El hombre, desde que se cometió este pecado, el hombre se ha alejado de Dios. Y ahora actualmente todos decimos: el mundo está así porque el mundo se ha alejado de Dios. Miren, son cuántos años, miles de años que pasó esto y seguimos igual, el pecado. Pero ¿por qué cometemos ese pecado? ¿Por qué nosotros insistimos en vivir en ese pecado? Si eso no nos trae nada bueno. El hombre por naturaleza es pecaminoso. El hombre fue concebido ya con pecado. Por eso, ¿cómo es que a nosotros nos lleva a cometer el pecado? Si nosotros hacemos un análisis de este pasaje, vamos a ver que se van cometiendo paso a paso. Comenzamos por una cosa mínima y llegamos a lo máximo. ¿Cómo se comete un pecado? Primerito, la tentación. Hermanos, estamos rodeados de tentación. El demonio, como dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La tentación es nuestro impulso a pecar. La tentación es nuestra debilidad humana que nos puede llegar a caer en el pecado. En el pasaje que leímos del libro de Génesis, ¿cuál es la tentación? Es el demonio en la figura de la serpiente, ¿verdad? Nos dice la serpiente que es el animal más astuto. Y así lo vemos, el demonio es muy astuto. El demonio tiene una habilidad y sabe a quién y en dónde nos puede tentar. Recuerden que Jesús fue tentado en el desierto. Cuando se retiró al desierto 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado. Pero él no cayó en la tentación porque estaba, según la Biblia nos dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Miren ustedes cuál es la solución. La tentación es lo que nos persigue, el mundo, el demonio, la carne. Miren ustedes cómo está el mundo, miren cómo solo aquí cerca en nuestro país hay tentaciones que nos llevan, hay tentaciones que nuestro corazón vacío del Espíritu nos hacen creer en esas tentaciones como Eva lo hizo. La serpiente le dijo a Eva: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que en el día que coman se les abrirá a ustedes los ojos y serán como dioses. Imaginen esa tentación, imaginen a los seres humanos, a nuestras autoridades, a nuestros políticos, cuando le dicen: si votas a favor de tal o cual cosa, te damos tal. Es una tentación.
Si no estamos llenos de Espíritu Santo, vamos a caer. Y eso es lo que nos está pasando. Primer paso, la tentación. Segundo paso, aceptación de la tentación. Ese ya es el pecado. Porque que nos tienten o vivir una tentación no es pecado. Estamos al filo de pecar. Pero caer en la tentación ya es pecado. El caer en la tentación es ya caer en ese engaño, en esa mentira que la serpiente le hizo a Eva, diciéndole que van a ser dioses, Y por eso Eva, como todo ser humano curioso, se acercó al árbol, le gustó. Y con las palabras astutas del demonio, cayó en la tentación. Cayó en la tentación y cometió el pecado. Y desde ahí vivimos los desacuerdos, las discordias, la desarmonía que hay en el mundo, en los hogares y en todo medio, desde que se cayó en la tentación. Pues bien, el tercer paso. En el tercer paso para caer en el pecado tenemos la caída en el pecado. Nuestros primeros padres cayeron en el pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado, toda tentación nos llama la atención. Si no estamos llenos de la gracia de Dios, vamos a caer en el pecado. Y Eva, ¿qué es lo que hizo? No le hizo caso a Dios, le desobedecieron a Dios, fue al árbol y cogió el fruto y comió. Y no se quedó ahí, sino que también compartió con su marido y también pecó. El demonio se le acercó a Eva a tentarle y ella cayó en esa tentación, pecó ella y le hizo pecar a Adán. Luego de haber cometido el pecado que nos lleva a la separación de Dios, nos lleva a la culpa, es el cuarto paso, la culpa. La culpa, queridos hermanos, es ese remordimiento. Adán y Eva, luego que cometieron el pecado, se dieron cuenta de la desnudez, tuvieron miedo, se taparon, quisieron tapar su pecado y se escondieron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Todos somos pecadores. Sea un pecado grande, sea un pecado pequeño, más todavía si es grande, la culpa nos agobia. La culpa nos lleva a tener una vida de angustia. La culpa nos tiene mal. La culpa destruye hogares. La culpa nos destruye a nosotros mismos. Todo pecado trae consecuencias, porque esta culpa nos hace que tengamos problemas en los hogares, problemas personales, problemas comunitarios. No es bueno haber pecado, vivir con esa culpa, porque esa culpa, como les digo, mis queridos hermanos, nos lleva a una vida infeliz, una vida alejada de Dios. Con esa culpa comenzamos a alejarnos de todo, de la iglesia. Y esa culpa nos lleva a hacer más pecados, la mentira, el engaño. Solo pongo un ejemplo. Cuando una persona es infiel a la pareja, todo mundo dice, ojos que no ven, corazón que no siente, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocultar. Pero siempre hay alguien que sepa, no se diga a Dios. Y entonces comienzan los comentarios y la persona que cometió ese pecado vive con angustia. Y a mí mismo me descubren, y a mí mismo me pasa algo, y a mí mismo mi mujer me reclama, y a mí mismo mis hijos me dejan. Bueno, es una vida sin vida. Esa culpa nos da angustia, nos lleva a tener una vida, realmente una vida miserable. Y eso nos lleva al quinto paso del pecado, que atrae el pecado. Es buscar caminos equivocados. Esa culpa, esa vergüenza, ese remordimiento que tenemos, las personas que aún lo tienen, ¿no? Porque muchas personas pecan y dicen, no, chulla vida, no,
Jesús ya murió y quitó todos mis pecados, así que yo puedo vivir. Eso es lo que pasa y hemos oído. Yo, a pesar de que me desenvuelvo en un ambiente un poco más religioso, pero siempre hay personas que lo dicen. Y cuando dicen chucha vida, a mí me sabe molestar. Yo sé decir, ¿qué chucha vida? ¿Qué no sabe que después de la muerte tiene una vida? Y esta vida es la que tiene que usted hacer méritos para merecerse la otra vida. Pero la gente no cree, se burla. Chucha vida, dice, no. Bueno, chucha vida para vivir lo que uno y hacer lo que uno quiera y vivir con culpa, vivir angustiados, vivir así. Nos lleva camino a equivocados, nos lleva a buscar, a veces cuando caemos en depresión o en angustia, a buscar al médico, al psiquiatra, en el mejor de los casos. O de nos falta el amiguito o la amiguis que le dice, yo acá conozco una persona que te va a hacer un baño de hierbas y te va a ayudar. O de nos quedamos callados consumiéndonos y va a buscar refugio al alcohol, a las drogas, a peores pecados. Un pecado le llevó a más pecados y eso no es vida. Eso le está alejando cada vez más y más de Dios. Aparte de eso, la culpa nos hace sentir miserables, nos hace sentir no dignos de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres. Y a veces hasta de la angustia llegamos a pensar en quitarnos la vida. Miren lo que nos lleva el pecado. Piensen, hermanos, analicen. Miren cómo está la juventud, miren cómo está la niñez. Nosotros como padres, como abuelos, por Dios, hagamos conciencia con ellos. Este tema no solo que va a quedar en sus corazones, sino que ustedes van a ser los portadores de las consecuencias de lo que nos lleva el pecado, para que estos niños, estos nietos, estos hijos nuestros no vayan por ese camino. Este mundo está perdido, este mundo está muy peligroso. Todo pecado nos produce heridas. Y esas heridas destruyen nuestra vida, destruyen nuestra armonía con nosotros mismos, destruyen nuestra vida con relación a Dios, destruyen nuestra vida con relación a la naturaleza. Porque vean ustedes, en el pasaje que hemos leído, ya me imagino, dice en la Biblia, pero todos nos imaginamos que después de que Dios les echó del paraíso, deben haber peleado, ¿no es cierto? Deben haber peleado como se acostumbra a pelear cualquier pareja, porque ellos no son una pareja diferente a nosotros. Deben haber peleado, se disgustaron, se alejaron y así vivieron, culpándose mutuamente del pecado, peleando, y así concibieron sus hijos. Y por eso nosotros estamos cargando esa carga del pecado. Nos lleva a tener heridas en lo personal. En lo personal, el pecado destruye al ser humano y destruye de tal manera que los lleva a cometer cosas peores. Si no se arrepiente, si no está en el camino de Dios, va a cometer peores cosas, va a caer en peores pecados, en peores acciones que van a herirle mucho más. Porque el pecado nos trastorna la razón, nos trastorna la emoción, los sentimientos, nos sentimos sucios. Y así de esa manera nosotros no podemos vivir. Las heridas también pueden ser, el pecado trae heridas en el ámbito familiar. La esposa, no falta la amiguis que le avisa alguna cosa, o al esposo, algún amigo que le avisa alguna cosa que sucedió. Y esas heridas van llevando a la familia. Y los únicos que pagan, ¿quiénes son? Los hijos. Los hijos son los únicos que ellos quieren ver a sus padres juntos. Y el pecado y las heridas nos van a llevar a destruir ese hogar. Van a llegar a destruir a la familia.
Queridos hermanos, las heridas del pecado también nos llevan a alejarnos de Dios. Adán y Eva, después de cometer el pecado, se alejaron de Dios. Miren ustedes, ¿cómo no van a lamentar habiendo estado en un paraíso donde lo tenían todo, inclusive todas las tardes disfrutaban de la presencia del Señor que les iba a visitar? Y después del pecado perdieron todo eso. Entonces afecta la relación con nuestro Dios. Perdemos la gracia divina, perdemos todo. Perdemos el amor que Dios nos creó y que nos dio cuando nos creó. Las heridas del pecado también nos lleva a tener problemas a nivel de la iglesia y la sociedad. Como les digo, ningún pecado está oculto, todo se sabe. O si alguien sabe, lo va difamando por todo lado, lo va dispersando por todo lado. Y no se diga en nuestro medio, dicen que la iglesia es un hospital de enfermos, no es un lugar de justos, donde llegan solo justos. La iglesia es un hospital de enfermos. Y no faltan las personas que se creen santas y no pecadoras, que dicen, ay, padrecito, a Julanita de tal, no le dé la comunión porque vive en pecado, porque no se ha casado por lo eclesiástico, o vive apegado, bueno, vive con el amante. Y así se encarga la gente de decirle. Y la gente, y la persona que ha pecado, siente ese rechazo en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Y todas esas cosas deberían llevarnos a arrepentirnos y a limpiar ese pecado. Pero no, seguimos viviendo así, haciendo que las heridas del pecado vayan haciendo su obra. A nivel laboral, las heridas del pecado afectan al nivel laboral. Yo creo que la gran mayoría de aquí han de haber sido alguna vez empleados públicos o privados. Yo he sido empleada pública y privada. Y realmente en nivel laboral es donde uno se ve realmente dónde se cometen pecados. En el mismo nivel laboral, ahí mismo se cometen los pecados. ¿Y eso qué produce? Produce que ciertas personas tengan ciertas consideraciones y las que no son pecadoras, llevan una vida correcta, no tienen esas consideraciones. Hay una injusticia. Entonces, el pecado nos lleva a cometer injusticias en lo laboral y nos lleva también a sentir ese rechazo de muchas personas. Las heridas del pecado agravan nuestra vida, agravan nuestra razón, nos confunden, nos llevan a la desesperación. Y por eso tenemos que estar conscientes que sean pecados pequeños o pecados grandes, son pecados. Pero los pecados grandes son los que nos llevan a cometer los pecados chiquitos. Porque una persona, por ejemplo, que comete adulterio, comienza la mentira, sigue en el pecado, tiene doble vida. Imagínense cómo va, aumentando su vida pecaminosa y se va complicando más. Entonces, los pecados grandes que nosotros los decimos los pecados mortales y que en la Biblia nos habla, más dicho, en el catecismo nos habla de los pecados capitales, son la soberbia, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la ira, la pereza. Esos son los pecados que nos llevan a cometer más pecados. Se llaman capitales porque nos inducen a pecar, a cometer más pecados. Pero por eso nosotros tenemos que diariamente hacernos un examen de conciencia para ver si estamos en estos pecados, para ver si ponemos solución a estos pecados y no seguir complicándonos más la vida. Y para eso Dios en la Biblia y en el catecismo nos enseña las virtudes teologales que tenemos para vencer a estos pecados, como son la humildad para la soberbia, la castidad para combatir a la lujuria, la templanza para combatir a la gula, el desapego para no cometer la avaricia, la caridad para no ser envidiosos, la paciencia para no tener iras y
la diligencia y el trabajo para no ser perezosos. Eso tenemos que tomar en cuenta. Algunas personas son católicos, pero no lo conocen, porque no han tenido la oportunidad de conocer. En este camino que estamos, vamos a ir conociendo muchas cosas que no conocemos hasta ahora. Consecuencias del pecado. Lógicamente, como les digo, el pecado nos hiere el corazón. Nos lleva a tener una vida de angustia, nos lleva a tener una vida desorientada, una vida que no sabemos qué hacer. No buscamos adecuadamente la ayuda. Vamos a buscar a brujos, vamos a buscar ayuda en psicólogos, que no está mal, ¿no? Porque a veces afecta nuestra salud física. Pero lo que menos piensan es en la única persona que nos va a sanar, que es, ahí está, Jesús. Jesús está ahí. Recuerden ustedes lo que dijo Jesús a la mujer adúltera. Yo no te condeno. Sigue en paz y no vuelvas a pecar. Queridos hermanos, el pecado, así sea el más grande que hayan cometido, todos somos pecadores. Alguna vez en la vida o actualmente podemos ser ahorita pecadores. Todos somos pecadores, queridos hermanos. No tenga vergüenza, no se culpe, no viva avergonzado, no viva culpándose, no viva culpando a los demás como hizo Adán, que le dijo a Dios: es que la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer y pequé. Y Eva, que le dijo a Dios: es que la serpiente que pusiste aquí, esa es la que me dio el fruto y me hizo. O sea, vivimos así. No queremos reconocer nosotros nuestro pecado. Les voy a contar, alguna vez conversaba con algún padre y me decía que él, en las confesiones, dice que a veces le da unas iras porque viene la gente a confesarse. Está bien eso, ¿no? Pero en vez de decir: Padre, yo he cometido tal pecado, lo que dice es que yo hice esto en la casa porque mi mujer así, porque mis hijos asado, porque, bueno, viene a confesar los pecados de los demás, no los pecados de uno. Y eso no está bien. Reconozcamos nuestro pecado. El primer paso para limpiarnos de esta mancha, de esta transgresión, de este alejamiento de Dios, es reconocer que somos pecadores, es reconocer que hemos cometido una falta contra nosotros, contra Dios. Por Dios, veamos, reconozcamos ese pecado, reconozcamos que somos pecadores, no sigamos viviendo así. El pecado, ¿cuál es el precio del pecado? Es la muerte. Ahora me van a decir: todos nos vamos a morir, algún día todos nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero no se refiere a la muerte física. Claro que vivir en esta vida en pecado es tener una vida sin vida, es tener vivir en una muerte en vida. Chulla vida, dicen, chulla vida. No es así. Nosotros, esta chulla vida es una prueba que tenemos. Es una gran fiesta que Dios nos ha dado. No la perdamos nosotros de esta vida. Todavía estamos a tiempo. Arrepintámonos, reconozcamos nuestros pecados. Seamos conscientes que las peores consecuencias del pecado es alejarnos de Dios. El demonio quiere alejarnos de Dios. Eso es lo que quiere. Y anda buscando para que nosotros caigamos en su tentación. El pecado nos divide, nos hace daño a nosotros mismos. Porque vivimos en angustia, vivimos en enfermedades, vivimos mal, en infelicidad y hacemos daño a los demás. El pecado, otra consecuencia grave del pecado, que nos aleja de Dios. El pecado terminará la relación que tenemos con Dios. Miren ustedes, Adán y Eva, cada uno ¿creen ustedes que no se sintió mal? Cuando les mandó sacando ya del paraíso, les dijo: váyanse, y les dio algunas sentencias. Es una lucha contra uno mismo. ¿Por qué pequé? O sea, arrepentirse, ese remordimiento, esa culpa, esa herida que tenemos. El alejamiento de Dios, el rompimiento de la relación con Dios. Ellos, mire, perdieron esa relación con Dios
Ya no tuvieron esa visita en las tardes que tenían con Dios. Y encima de eso, el pecado nos pone en discordia y en desarmonía con la naturaleza. ¿Por qué? Adán y Eva, ¿qué es lo que dice? Es que la mujer que me diste, o sea, todo lo que está alrededor nuestro, lo que Dios creó para nosotros, ahí está la culpa. Hacemos daño a eso. Eva dijo, es que la serpiente, y nos pone en desacuerdo y en desarmonía con la naturaleza. Hermanos, si nuestra vida se ha convertido en un infierno, si nuestra familia está en crisis, si nosotros estamos viviendo en angustia, es porque estamos en pecado, hermanos. Reconozcamos el pecado. Busquemos a Jesús. Solo Él puede curar nuestros pecados. La gran misericordia del Señor, Él nos va a quitar esas manchas. Queridos hermanos, el pecado nos lleva a lo peor. En el pecado nos lleva a perder el amor a uno mismo, porque decimos, yo ya ¿para qué vivo? Yo no quiero vivir. ¿Para qué sirvo? Soy gordo, soy feo, soy chiquito, soy grande, soy negro, soy blanco. O sea, todo vemos. No aceptamos la voluntad del Señor, no aceptamos esa obra de Dios que hizo con nosotros. Eso es pecado, hermanos. Si usted comienza a ver que en su vida comienza a echar la culpa a Dios, porque esas angustias y esa vida sin vida infeliz que tenemos viviendo en el pecado, decimos, es que Dios es malo, es que Dios no me perdona, es que Dios me ha castigado. Si comenzamos a echar las culpas a todo el mundo y a Dios, hermanos, estamos viviendo en pecado. Reconozcamos nuestros pecados. Si usted comienza a botar basura en la calle, a dañar la naturaleza, a desperdiciar comida, a no apagar las luces, a dejar las llaves de agua abiertas, eso es pecado, hermanos. Estamos haciendo daño a la naturaleza. Hermanos, el pecado nos lleva a perder la armonía de nosotros, la armonía con Dios y la armonía con la naturaleza. Hermanos, el amor que nosotros le tenemos a Dios lo vamos a demostrar arrepintiéndonos y nunca más volver a pecar. Digan, repitan ustedes, no vamos a volver a pecar. Voy a buscar el perdón de Dios. Hermanos, todos los días háganse la idea, todas las noches antes de acostarse, que Dios le va a decir, ¿dónde estás? Como le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Haga un examen de conciencia. ¿Qué hizo en el día? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Y si hizo mal, arrepiéntase, pero no lo vuelva a hacer. Porque no es que Jesús ya murió por nosotros, ya entregó su vida, ya fue crucificado por nosotros y nos perdonó todos los pecados, así es que viva la vida, viva la libertad. No es así, hermanos. Tenemos que vivir como cristianos, como católicos, y este seminario nos va a enseñar a eso, porque en este seminario vamos a aprender a vivir en la gracia divina del Espíritu Santo que Dios nos da todos los días, y vamos a aprender a pedir esa gracia divina, y eso nos va a llevar a tener una vida de santidad, un camino de santidad, un camino que abracemos la salvación, un camino que ayudemos a los demás a salir de esa vida, de ese camino de pecado. Queridos hermanos, si es que nosotros estamos en pecado, por favor, acudamos a buscar al Señor, acudamos al sacramento de la confesión, acudamos al sacramento de la penitencia y del perdón de nuestro Señor. Solo Él va a curar nuestros pecados, solo Él va a limpiar nuestra vida, solo Él nos va a llevar lo que nos ofreció y nos ha prometido y nos creó para ese fin, ser felices y llegar a la casa de Él, llegar a la gloria de Dios. Hermanos, acuda como buen católico, confiésese, no se aleje de la comunión. Vivir en comunión es vivir en gracia de Dios, es estar con Dios. No nos alejemos de Dios. Por eso, queridos hermanos, para pedir perdón al Señor, debemos doblar la rodilla y con el corazón abierto y verdaderamente arrepentido,
decirle: Padre, me aparté de ti, me fui de tus brazos, perdí tu amor, perdí toda la gracia divina, por eso me encuentro aquí desesperado. Ayúdame, Señor, tú eres grande y misericordioso. Ayúdame, Señor. Hay tanta gente que está muriendo en cada momento y muere solo, muere en resentimientos, muere en pecado, muere alejado de Dios. Pidamos también por cada uno de ellos, cada día, y de nosotros, para nosotros mismos, y más aún si es nuestra familia la que necesite esa sanación. El Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo, Él nos va a sanar, Él nos va a limpiar, Él nos va a curar de todo mal y nos va a llevar por el camino correcto. Por eso, acuérdense del hijo pródigo. ¿Cómo le recibió el Padre? Con los brazos abiertos, ¿verdad? Y así es nuestro Padre. Nos espera con los brazos abiertos. Solo nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón de todo corazón y llenarnos de fe. Porque Jesús siempre que curaba a un enfermo, ¿qué es lo que decía? Tu fe te ha salvado. Les voy a hacer acuerdo de una parábola del Señor que les dice a sus discípulos, más bien dicho, no es una es un milagro que hizo, no es una parábola. Es el milagro que curó a un joven, dice la Biblia, a un joven que tenía epilepsia. Cuando él bajó después del monte Tabor, después de la transfiguración, encontró un lío. Hay una muchedumbre que se peleaban con el resto de los apóstoles que no fueron a ver no vieron la transfiguración. Y dice: ¿qué pasa? Y encontró que un padre desesperado con el hijo joven pedía que le curen de la epilepsia, ¿no es cierto? En ese tiempo, imagínense, si la lepra era una enfermedad fea, la epilepsia era el demonio que estaba dentro. Hasta ahora piensan así muchas gentes. Y él acudió a los apóstoles, no le encontró a Jesús, encontró a los apóstoles, y los apóstoles no le pudieron sacar. Cuando se llegó Jesús, les dijo: ¿qué pasa? De ahí le dijo: a ver, con un poco de fe, si tienes fe, le vamos a curar. Entonces vamos a curarle. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Cogió al chico, le dio su mano, le levantó, le enderezó, sacó sus demonios y le entregó al Padre lleno de amor. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Así es que, queridos hermanos, ahí está nuestro remedio, ahí está nuestro Salvador. Gracias, queridos hermanos.